Y seguimos con temas que tienen que ver con la economía, pero ahora con una invitada muy especial, que es Luciana Bilbao, que es analista y, sobre todo en economía de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, así que tenemos varios temas para hablar. Bienvenida, Luciana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Empezamos por el Ahora 30, se empezó a aplicar desde esta semana y mucho interés, mucha gente en todo el país que nos está viendo y escuchando y que quiere saber detalles de cómo concretarlo. Bien, sí, se empezó a implementar desde el día viernes, hacía unos días que ya lo venían anunciando, el día viernes efectivamente se comenzó con la implementación, lo que va a tener es una tasa de interés del 48%, ¿sí? Según los anuncios, y va a abarcar una serie de electrodomésticos como celulares, televisores, aires acondicionados, que van a ser todos de producción nacional, ¿sí? O que tengan insumos de producción nacional o se ensamblen en la República Argentina. Para el general de los consumidores va a ser, bueno, ahora 30, ¿sí? 30 cuotas con esta tasa de interés que te mencionaba, pero también se está pensando que para los jubilados y las jubiladas sea la apertura de cuotas un poco mayor en 48 cuotas. ¿Sí? Se piensa que la medida dure hasta el mes de diciembre, pero puede ser prorrogable hasta el mes de enero, ¿sí? Según cómo venga funcionando la medida, si efectivamente, digamos, tiene impacto sobre los consumidores o no tiene impacto. ¿Y cuáles serían las condiciones de este plan? ¿Cómo se puede encontrar? ¿Se puede acceder en internet? ¿Solo presencial? Y también hay cierto tope de reintegro, ¿no? Sí, a ver, se está pensando que la medida va a durar hasta que se cumpla el tope, que está en, no recuerdo el monto exacto, pero en 100.000 millones de pesos, sí, efectivamente sí, bueno, para pero diciembre. para compras de 200.000, digamos, Sí. de los diferentes artefactos. Claro, por cada consumidor sí. Lo que tiene este tope es que quizás algunos celulares, sí, de alta gama o los televisores más grandes queden afuera de esta medida por este tope. Sí. Ahora bien, la medida viene como a cuidar uno de los principales motores que tenemos de la economía, ¿sí? Que es el consumo. En procesos inflacionarios como el que estamos teniendo, tener la posibilidad de esta cantidad de cuotas trae cierta estabilidad en la sociedad, ¿sí? En los consumidores, cierta estabilidad en lo que se puede llegar al comportamiento de estos consumidores, Entonces, en ese sentido, la medida viene un poco a paliar esta situación inflacionaria, generando estabilidad. Sí, y se supone que también estimula el consumo, porque a último momento no solo fueron televisores, celulares y aire acondicionado, sino que en los últimos días se agregó lo de lavarropas y heladeras, que son elementos que en muchísimas casas necesitan cambiarlos, ¿no? Sí, a ver, y estamos también, en la medida contempla que sean electrodomésticos de bajo consumo. Eso también viene en consecuencia a que venimos con la segmentación de tarifas, ¿sí? Que el gobierno ya había hablado, bueno, de generar alguna política que incentive la compra o que ayude en realidad a la compra de electrodomésticos de bajo consumo, porque si recuerdan, a lo último del proyecto de segmentación de tarifas, se puso ese tope al consumo, ¿sí? Para cuidar el consumo de electricidad. Entonces, en este sentido también viene en concordancia con eso, de que se hayan incluido artefactos y se busque la compra de artefactos electrodomésticos de bajo consumo. ¿Y cómo se resuelve un poco ese tope que hay de 200.000 pesos con estos artefactos que habitualmente suelen ser más caros que los habituales, digamos? La tecnología de ahorro de energía es siempre un poco más caro que el artefacto común. Sí, a ver, todavía falta ver cuáles son las cadenas, ¿sí? O los comercios adheridos y finalmente cómo se termina de implementar la medida, si van a acordar, hasta cierto tope, digamos, de subsidio con Ahora 30, ¿sí? O te doy el plan de Ahora 30 y la otra parte la podés hacer efectivo. Creo que esa parte lo vamos a ir conociendo cuando verdaderamente piensa funcionar en los próximos días. Perfecto. Hablando de precios, y que es una de las preocupaciones que tenemos todos permanentemente, ¿cómo ves la posibilidad de precios justos si va a ser una alternativa como para luchar contra la inflación? Sí, a ver, se está pensando en la implementación de precios justos que va a abarcar alrededor de entre 1.500 y 2.000 productos, ¿sí? Lo que se buscaba de un principio era que el precio de estos productos esté sobre la etiqueta del producto. Esto es quizás lo que trajo algunas problemáticas. Que figura en el paquete directamente. Que figure en el paquete. Claro, para que en cierta manera por 90 días esas empresas estén obligadas por el precio que marca en el paquete a dejarlo a ese precio, digamos, porque justamente el problema es que los precios van y vienen todo el tiempo. De una semana a otra no se marca un valor de referencia. Sí, a ver, más con la experiencia que veníamos, que quizás uno llega a la góndola y no estaba ese producto a precios cuidados o no estaba etiquetado de la forma en que tenía que estar etiquetado. Entonces, un poco esto te garantiza
¿sí?, la estabilidad en la góndola. Bueno, vamos a ver si efectivamente eso resulta un requisito o no de precios justos, porque fue una de las partes, digamos, más sensibles a tratar. Pero sí, a ver, desde CEPA siempre somos partidarios en que en medidas regulatorias, ¿sí?, para el consumo, en medidas regulatorias para el precio, más en el contexto en el que venimos teniendo, ¿sí? Tenemos un proceso inflacionario con una inflación interanual muy alta, donde la inflación de los alimentos viene por encima del IPC general. Exacto. Y que se está reflejando en otros indicadores, ¿sí? Otras de los anuncios, por ejemplo, que sucedieron estos días es el bono, ¿sí? El bono de 45.000 pesos para los sectores más vulnerables. Recordemos a propósito que la inscripción empieza el lunes. Para quien nos está mirando en todo el país, la inscripción para ese bono comenzará este próximo lunes. Claro, que es destinado a los sectores más vulnerables, que son en definitiva aquellos que les termina impactando más esto que yo te decía, que la inflación de los alimentos viene por arriba que la inflación en general. Y también el rubro de la indumentaria, porque no es menor. Las personas necesitan vestirse, vestir a sus chicos para ir al colegio. Entonces, hablamos siempre del tema de los alimentos, que es un tema muy importante y vital. Pero la indumentaria también es un rubro que pesa a la hora de medir la inflación. Sí, ni hablar. La indumentaria viene teniendo la inflación interanual más alta de todos los rubros, aunque en septiembre se había acordado entre el sector textil y entre el gobierno, se había acordado un paquete de precios con diferentes marcas. Si bien eso sucedió en las últimas semanas de septiembre, tuvo de nuevo el porcentaje más alto de todos los rubros. ¿Sí? Esperemos, vamos a ver si en octubre efectivamente se acomoda o no, pero estamos hablando que tuvo esa inflación los primeros 15 días de septiembre y aún así logró ser el rubro más alto. Y lo que te decía de los alimentos, lo traigo a colación de nuevo porque no es menor que eso se haya visto reflejado en el último dato que tuvimos sobre indigencia. ¿Sí? Si nosotros vemos, la línea de pobreza se mantuvo, sí, disminuyó un punto, pero la indigencia subió. ¿Sí? Y si uno ve cómo se analiza la indigencia, bueno, por la canasta básica de alimentos. Ahí tenés el efecto de que la inflación esté más alta en este rubro. Correcto. Y para cerrar, Luciana, la otra novedad, en este caso para trabajadores formales y que tienen un salario un poco mejor, fue el piso al impuesto a las ganancias, que ya está confirmado también. Sí, a partir de noviembre se eleva el piso de los trabajadores que van a pagar impuesto a las ganancias, se eleva a 330.000. Eso me parece importante remarcar que a nivel interanual, ¿sí?, la suba que viene teniendo ronda alrededor del 90%, está en sintonía con el aumento que venimos teniendo de la inflación, y es básicamente para seguir contemplando que solo alrededor del 10% de los trabajadores, ¿sí?, en relación de dependencia, paguen ganancia y poder cuidar el bolsillo, ¿sí?, de los y los trabajadores, y que cada vez más trabajadores paguen impuesto a las ganancias. En el mes de enero se va a volver a actualizar porque ya está estipulado así, pero con el proceso inflacionario que venimos teniendo, está bien que en el medio hayan contemplado estos aumentos. Perfecto. Luciana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Luciana